Buenas, buenas. Si alguno me ve, me escucha bien, me hace ok. Si se escucha bien. Vamos a esperar un rato, estamos probando que se escuche bien. Alguno de los que está en Facebook, si me dice si se escucha bien, genial. Si me quedo tranquilo. ¿Se escucha bien ahí? Hola Beto querido, ¿me escuchás Beto? Acá el Beto Pascuti está escuchándome. Un honor Beto que vos nos estés escuchando, que vos me estés escuchando a mí. Realmente un atrevimiento de parte mía. Así que espectacular que me estés escuchando. Bueno, gracias Enrique. Este, vamos a ver, esperamos un ratito más. Las indicaciones de Diego, que me dijo 18 horas. Tengo que arrancar, así que ya arrancamos en un ratito. ¿Puedo contar alguna historia tuya, Beto, o no? ¿Me lo permitís? Bueno, para ir contándoles la idea de la charla o disertación o contarles un poco cuál es lo que yo en este caso con mi cuerpo técnico que he trabajado normalmente pensamos con respecto a la estrategia del desarrollo de un proyecto institucional. Lo diferencio de esa manera y lo explico de esa manera por varias cuestiones, pero principalmente para marcar que no es un proyecto que sea personal. Y siempre lo que he intentado hacer en los lugares que trabajé es que no sea un proyecto personal y siempre que sea institucional. Y bueno, voy a desarrollar especialmente sobre eso. Así que bueno, vamos a iniciar. Primero que nada, les cuento que es TAU, Técnicos Unidos Argentinos, es una agrupación comandada por Palito Brandoni, que hace un par de años que está trabajando para ver la posibilidad de las próximas elecciones de la Asociación Argentina de Técnicos poder llegar ahí y poder conducir la Asociación de Técnicos Argentina, que bueno, todos los que cumplimos esta función y nos recibimos de entrenadores de fútbol y fuimos jugadores de fútbol anteriormente, tenemos la idea o que nuestro gremio de ahora entrenadores de fútbol eh, pueda tener un poco más de seguimiento por sobre nosotros, pueda estar más encima. Y bueno, apuntamos a que con Palito y con Tau podamos, y ellos puedan más que nada llevar esto adelante. Desde mi lugar, acá desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos,
lo que hemos estado hablando con los chicos que son entrenadores y tienen carnet, que están recibidos acá en Concepción. eh, Buscamos algunas cosas para nosotros que son esenciales, como la organización, que se pueda exigir un poco más todo lo que es carnet y que los clubes se puedan especializar un poco más. Ese es el objetivo. Pero bueno, no los voy a aburrir con esto. Voy a dar inicio a la charla. Principalmente les cuento para los que por ahí no me conocen. Soy Santiago Lozada, nacido en Capital Federal, pero criado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tuve la suerte de jugar en Gimnasia de Concepción del Uruguay desde los 7 años. Me pude formar no solo como jugador, sino también como persona en ese club. Y tuve la fortuna de caer en un momento indicado a mis 17 años en planteles de Nacional B, la verdad muy jerarquizados, de muy buen nivel. Y bueno, nos dieron la suerte a todo un grupo de chicos del club de poder desarrollarnos. Hola Palito querido. Bueno, principalmente fue eso lo que me dio la posibilidad de dedicarme a esto que es tan lindo que es el fútbol. Uno no deja de ser en ningún momento jugador, pero bueno, en este caso quería contarles eso porque me parecía que era importante marcarlo, para que sepan de dónde vengo, qué hice y por qué hablo de esta manera cuando les cuente un poco la idea. Eh, Principalmente también trato de remarcar los entrenadores que tuve, porque uno se forma como entrenador o como director técnico basado en las experiencias que tuvo. Yo la verdad que he tenido, no hice una carrera extensa por varias cuestiones, pero en la carrera que sí pude tener, tuve la posibilidad de tener de todos los tipos de entrenadores. Entrenadores para proyectos, entrenadores que lo más importante era ganar y no importaba tanto la proyección del jugador, entrenadores que me dejaron experiencias como persona, entrenadores que me dejaron experiencia como jugador, entrenadores extremadamente tácticos, entrenadores extremadamente liberales. Y bueno, de cada uno de ellos y de cada manera que tuvo ellos de enseñarme esto que es el fútbol, uno va haciendo su propia idea y va implementando según los lugares donde le toca o los planteles que me tocó dirigir, poder desarrollarlos. Ejemplos de los entrenadores que tuve en mis inicios en el fútbol juvenil con Luis Benítez, que es de acá de Concepción del Uruguay. Era un chico muy joven y que ya estaba en ese momento muy modernizado en esto. Luego tuve la posibilidad de subir al plantel de primera con Carlos Roldán a los 15, 16 años, que la experiencia era bastante buena porque el entrenamiento que Carlos nos daba, que el negro Roldán, que todos lo conocen, era muy táctico y de mucha sabiduría con respecto a los sistemas de juego. Y nosotros tuvimos la suerte de un grupito de chicos de 15, 16, 17 años, la posibilidad de visualizar en vivo, no solo mirarlo de afuera, sino Carlos nos hacía ir 7 de la mañana y 8 de la mañana entrenaba al equipo principal de Nacional B en ese momento que jugaba Gimnasia. Entonces trabajábamos todo anteriormente. La verdad que eso, para un club del interior como es Gimnasia, y jugadores como nosotros que recién estábamos iniciando, ¿no?, en el fútbol juvenil, fue atrapante y fue lo que nos hizo a todo ese grupo, porque éramos casi 20, que todos llegamos por suerte a jugar en primera, de tener con Carlos esa experiencia. Creo que fue fundamental. Y después la posibilidad de que venga Jorge Bendakis, que hizo un trabajo espectacular, principalmente en la formación como jugador. Él nos dio la educación deportiva de para qué era el deporte, de que para qué era jugar al fútbol, cuáles eran nuestras cualidades y cuáles eran nuestros principales objetivos como jugadores de fútbol. No era tan táctico, era más libre en su juego, sí era mucho más abierto a que nosotros nos podamos soltar, pero claramente él lo que más nos inculcó es que si nosotros queríamos jugar al fútbol y queríamos dedicarnos a esto, debíamos hacer un esfuerzo extra y debíamos poner al servicio del equipo o al servicio del club todo lo que nosotros pensábamos. Así que desde ese lugar creo que Jorge
fue en un momento clave para todos nosotros, para todo el grupo que me acompañó en ese momento. Y bueno, después tuve la suerte de que en primera, ya en Nacional B, bueno, me dirija Beto Pascuti. Me marcó personalmente mucho porque fueron casi 3 años y después fuimos juntos a Ecuador, y me marcó principalmente como persona y en el carácter. Él encontró en mí una persona. Yo siempre fui, como no era de los talentosos, principalmente era de los menos talentosos, casi nada, pero con mucha moral. Él encontró en mí un rasgo que yo después sí lo pude transmitir con los jugadores que tuve, de encontrar el rol a cada uno de los jugadores en un plantel. Como historia mínima, para no extenderme, solo cuento que cada vez que jugábamos contra Belgrano de Córdoba, en Belgrano estaba el Luis Fartime ya en sus últimos pasos, y siempre entraba a los últimos 15, 20 minutos. Bueno, si yo no estaba de titular, si estaba de suplente, si el Luis Fartime entraba a jugar contra nosotros en ese momento en el Porvenir, en Nacional B, el Beto automáticamente me hacía entrar a mí. Él sabía que me decía, el Luifa no la tiene que tocar, porque el Luifa no era un gambeteador, sino un tipo que estaba atento, que tenía un olor a gol impresionante. Él sabía que yo me lo tenía que comer. Y bueno, ya después de 3 partidos que pasó lo mismo, ya el Luifa cada vez que iba a entrar miraba para el banco esperando que el Beto me ponga. Así que en ese caso, bueno, lo remarco desde ese lugar. Eso fue lo que principalmente Beto me dejó, más allá de ahora después de muchos años la amistad que tengo, y lo quiero como un padre. Y no puedo dejar de remarcar que cuando me operé de ligamentos cruzados, se pasó 6-7 horas en el sanatorio esperando que yo salga de esa operación. Él y el profecito, Miguelcito, otro crack. Así que son personas que no solo me enseñaron futbolísticamente. Yo creo que el entrenador envuelve un montón más de cosas que solo lo futbolístico. Y saber que Beto hizo eso, para mí es algo que me quedó marcado para toda mi vida, para mí y para toda mi familia, que es muchísimo más importante que un campeonato o una titularidad. Y cuando tuvo que decirme que no tenía que seguir en Ecuador porque tenía que traer delanteros, no lo dudó, terminó diciéndomelo como corresponde, sentado en una mesa. Y bueno, en ese momento estaba Marce Pascuti, ahí lo veo, Marce, que está conectado, un beso grande. Como corresponde, diciendo las cosas de frente, como siempre hizo Beto, y como lo caracteriza. Así que nada, como inicio era explicarles un poco eso. Mi carrera como entrenador empieza a los 27 años, de casualidad. Por 4ª vez me rompí el ligamento cruzado, ya jugando acá Argentino en Gimnasia. Y lamentablemente tuve que dejar de jugar porque ya no me daba el físico. Ya no tenía más ganas de recuperarme. A los 2 o 3 años me arrepentí claramente, porque 27, 28 años era muy poco. Y bueno, los dirigentes de Gimnasia me pidieron que me quede en inferiores, no estaba muy convencido todavía, y surge la posibilidad, el técnico que estaba renuncia, y bueno, nos pidieron a mí, a Pablo Croazar, que estaba conmigo en inferiores, si podíamos tomar el equipo por unos días hasta que consigan a alguien. Y bueno, como se da habitualmente, ganamos un partido, ganamos 2 partidos, ganamos 3 partidos, y eso que era octubre pasó a diciembre, y en diciembre, bueno, nos ratificaron y nos quedamos. Tuve la suerte de quedarme 3 años seguidos, después 2 años como coordinador, y bueno, la verdad que en pocos lugares o en pocos clubes se encuentra esa posibilidad. Tuve la suerte de tener algunos dirigentes que entendían lo que era un proyecto, y lo pudimos desarrollar. Así que bueno, eso. Después estuve dirigiendo en el Club Engranaje, un club de acá de la ciudad, un club grande de la ciudad, pero es un club de barrio, con otras expectativas deportivas. Gimnasia yo creo que es un club semi-amateur. Lo hablo así y lo hablo directo, explicando desde nuestro lugar. Yo puedo hablar de un proyecto deportivo para Argentino Junior, sería de una manera. Un proyecto deportivo para Gimnasia Concepción Uruguay, o un equipo parecido del interior del país, con los recursos que tengan este tipo de clubes, no puede ser el mismo proyecto deportivo que el de Argentino Junior, Vélez o Ferro. Por eso hice hincapié en este proyecto deportivo de desarrollo y estrategia institucional. Así que bueno, tuve la suerte de trabajar en Engranaje, también 3 años, maravillado con la cuestión emocional y cultural, aprendiendo a relacionarme con un montón de cosas que están por fuera del profesionalismo, y que los entrenadores que no trabajan en el profesionalismo lo ven día a día, y uno que siempre vivió del profesionalismo
estar en un club como ese, te replanteas un montón de cosas y aprendes un montón de cosas. La verdad que hice la escalera al revés, empecé dirigiendo Argentino A y después empecé a bajar. No está bueno, pero bueno, uno no elige muchas veces este tipo de cuestiones. Así que esa es un poco, ahora hace 6 meses que nos fuimos ahí de engranaje y por ahora no hemos agarrado nada, pero convencido del trabajo que hemos hecho. Principalmente he trabajado con la persona que trabajo siempre y que intento trabajar siempre, aunque nos hemos separado por momentos, con Juan Monge, eh, un amigo que me lleva un par de años, un poquito más viejo que yo, pero cuando yo inicié, él ya era un jugador recontra hecho y siempre tuvimos una gran relación. Y bueno, después de casualidad pasé de ser compañero a ser técnico de él, y después de técnico a que sea ayudante mío, y los últimos años hemos trabajado en dupla técnica, cada uno con lo suyo. Él está más especializado de una manera, yo en otra, y nos hemos sabido combinar. Así que bueno, inicio un poco con la charla. Lo que intento hacer como primera medida, o lo intenté hacer en estos dos clubes en los cuales estuve, fue plantearle a los dirigentes que tiene que ser un proyecto institucional. Que a mí no me interesa llevarme las medallas colgadas de un campeonato o de un jugador que subió a primera o de la creación de un estilo de juego o de un estilo de entrenamiento. A mí siempre lo que me interesó fue dejarle al club donde yo esté trabajando una manera, un estilo, una forma que no tiene nada que ver con que sea personal. Después, si el club, el día que yo me voy del proyecto o que mi cuerpo técnico se va del club, el proyecto lo quiere dejar, no hay ningún problema y es totalmente entendible. Pero creo en los proyectos institucionales y que se puedan sostener. Todos sabemos que en el fútbol no es sencillo encontrar un proyecto a 10 años, que es lo ideal para un proyecto deportivo, a mi entender. Cerrar ciclos, o sea, chicos que arranquen a los 15 para que a los 25 estén en primera. Parece loco, pero bueno, ahora con esto de la pandemia deberíamos visualizar que un proyecto a 10 años no es largo, un proyecto a 10 años es algo lógico, que nosotros desde los 15 a los 25 podamos formar un jugador de fútbol. No nos tendría que parecer una locura, pero bueno, lo es. Entonces me apoyo en eso para decir que un proyecto debe ser institucional y que la institución lo tiene que llevar adelante con todos los cambios que haya en el medio. El ejemplo está que Cristian Santander, un entrenador de básquet en el club Rocamora, un club de básquet, presentó un proyecto en el 2014, 2015, a 10 años. Él se fue a los 2 o 3 años y el club mantiene ese proyecto. Esto es lo mismo. O sea, yo creo fervientemente en eso. Así que bueno, principalmente quería explicar por qué lo llamo un proyecto de desarrollo y estrategia, porque creo que hay que desarrollar y hay que tener una estrategia para ese desarrollo. Yo no voy a hablar tanto de táctica, no voy a hablar tanto de modelo de entrenamiento, de cuánto rondó hay que hacer, cuánto 3x3, cuánto hay que corregir los perfiles. Lo que hablo es de cómo armar un proyecto institucional deportivo a mi criterio para que funcione en una institución semi-amateur y en una institución amateur como nos pasó. Adaptándolo en algunas cosas, pero sí mostrando que se puede realizar. Voy a compartir una pantalla para que podamos visualizar la presentación que yo les he presentado a los perdón, que le he presentado a los dirigentes donde estuve, ¿sí? Y donde yo les he podido contar cuál es la manera ideal de que esto funcione, ¿no? De que nosotros podamos contarles a ellos cuál es la mejor manera, ¿sí? de poder a nuestra manera de ver visualizar el proyecto en sí. Yo creo que no tenemos manera de explicar todo sin poder contarles por escrito
cuál es el proyecto. ¿Está? ¿A qué voy con esto? Nosotros le tenemos que plantear una política, sí o sí una política y una filosofía para la formación de jugadores para que lleguen a primera. Tenemos que unirle el proyecto general a ellos para que realmente lo puedan visualizar a largo plazo. Tener una línea de trabajo, poder explicarle a ellos que necesitamos una línea de trabajo ordenada, necesitamos lugares de entrenamiento acorde no solo a lo que ellos quieran, sino acorde a lo que nosotros podamos como club. Eso también hay que tratar de colaborar con el dirigente. Poder exigirles buenos entrenamientos a nuestros entrenadores. Nuestros entrenadores tienen que saber que tenemos que entrenar para prepararnos y eso contárselo a los dirigentes. Esto es una presentación para los dirigentes. Después en la otra voy a mostrarles, o les voy a contar, mejor dicho, qué es lo que nosotros utilizamos. ¿Sí? Tener entrenadores preparados debe ser fundamental, eso hay que mentalizar a los dirigentes. Esto es como una fábrica. Si en una fábrica nosotros pretendemos sacar buenas cajas, tenemos que tener una buena máquina. Si nosotros pretendemos hacer buenos jugadores de fútbol o preparar jugadores de fútbol de buena manera, necesitamos de buenos entrenadores, de buenos preparadores físicos. O sea, es fundamental que nuestra máquina, que somos los entrenadores, que son los profes, que es el estadio, que es el gimnasio, tiene que estar preparado. No podemos pretender formar jugadores en una cancha que no esté en condiciones, con 2 piedras o con 2 pelotas para 25 o 28 jugadores. Esas son cosas fundamentales que tenemos que explicarle a los dirigentes. Vamos a hacer trabajos planificados, nada tiene que quedar al azar. Sí creo en las planificaciones tachadas, o sea, no puedo yo planificar todo un año y no tachar nunca, no cambiar nada, eso hablaría mal del proyecto o de la idea. Entonces nosotros tenemos que poder modificar ese tipo de cosas. La dirigencia tiene que acompañar para solucionar los problemas, entonces a ellos le tenemos que pedir que nos acompañen, que nos den una mano, que entiendan hacia dónde va el proyecto. No podemos estar todo el tiempo contándole, necesitamos que estén ahí sentados y lo vean, para que visualicen todos los inconvenientes que tenemos con los jugadores, con los padres, en los partidos. Todo eso es necesario que lo vean. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de pedirle a nuestros dirigentes. Promover la competencia, tenemos que promover la competencia a un buen nivel, ya sea en un club semi-amateur, se puede competir igual, no quiere decir que la competencia sea desmedida, se puede competir de buena manera, y en la competencia ya más profesional, como es la de, ejemplo, Gimnasia de Concepción de Uruguay, en Nacional B, se puede competir a nivel local y se puede competir en otras cuestiones que después les voy a explicar, que son las que más me interesan. ¿Sí? La posibilidad o explicarle a los dirigentes esto también. No acumular jugadores en las categorías de fútbol juvenil. No acumular quiere decir no tener 6 centrales. Es preferible tener 4 centrales por categoría, saber que los vamos a rotar, explicarles a aquellos que no puedan seguir y contarles que no puedan seguir. Entonces, de a poquito, ¿sí? Todos estos jugadores van a empezar a entender que, bueno, hay que esforzarse y tener un lugar, hay que ganárselo, y de esa manera vamos a tener una competencia interna. Distinto a los clubes amateur, hay que tener la mayor cantidad de jugadores, lo que hay que utilizar ahí es el ingenio, ¿sí? Si tenemos 6 centrales, bueno, algunos de los centrales hay que tratar de empezarlo a hacer jugar en otros puestos para que tenga lugar y no deje de jugar, porque en un club amateur lo más importante es que los chicos estén dentro del club y jueguen. Entonces no puedo dejar de lado la parte social por irme y volcarme solamente en la parte competitiva. Esa es una de las cosas más complicadas en este caso para ese tipo de cosas. No importa. ¿Está? Entonces, bueno, genial que lo podamos entender de esa manera. Tener un coordinador general para toda la parte física, ¿sí? En lo posible, tener un profe que se ocupe de toda la parte física es importantísimo. En el caso del Argentino A, como está Gimnasia hoy, yo creo que es fundamental tener una buena conexión con la primera división y que haya un director deportivo, un coordinador que vincule el trabajo de inferiores con el trabajo que uno hace en inferiores, ¿sí? Que eso tiene que estar basado en la dirigencia. Por eso esto es una presentación para los dirigentes. Nosotros tenemos que pedirle a ellos que se involucren en este tipo de cosas
para evitar un montón de cuestiones que todos sabemos que suceden. Viene un técnico nuevo, viene un técnico que no conoce el club y empieza a decidir, este baja, este sube, este no sigue, a este no lo pongo, lo cambian de puesto y ahí se deforma todo el proyecto que uno pensó y por ahí lleva 5 años pensándolo. Entonces es importantísimo que la dirigencia entienda que si nosotros hacemos un proyecto a 10 años, lo tenemos que respetar y tenemos que acordar con el que venga a dirigir la primera división, a aceptar este tipo de proyectos. ¿Se entiende? Entonces, yo sé que es difícil, sé que en el profesionalismo más todavía, pero es importantísimo que nosotros con nuestro dirigente, cuando armemos un proyecto institucional, se entienda esto. ¿Sí? Sí se puede dialogar, sí se puede conversar de cambiar un jugador de un lado al otro por la necesidad, eso obviamente se puede hacer, pero no que haya una cuestión desmedida de manejo, de que suben, de que bajan, que en enero viene un técnico, hace la pretemporada, sube un jugador, después lo baja, en junio viene otro, sube a otro, lo baja, entonces empieza a distorsionar mucho todo lo que es el manejo de los jugadores y ahí es donde se empieza a generar el mal ambiente, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. La mayor cantidad de partidos entre los planteles, eso es una cuestión que nosotros a los dirigentes se lo tenemos que contar. Ellos tienen que saber que va a haber mucho enfrentamiento entre quinta y sexta, cuarta y quinta, cuarta y tercera. Nos parece algo fundamental que se enfrenten. ¿Para qué? ¿Qué estamos visualizando con este tipo de cosas? Si un jugador de cuarta está entrenando contra los jugadores de quinta, el año que viene va a pasar de categoría. ¿Qué empezamos a visualizar? Si el 3 que tiene la cuarta, el lateral por izquierda que tiene la cuarta, está al mismo nivel que el 3 que tiene la quinta, bueno, entonces capaz que no es necesario ir a buscar un jugador en esa posición o modificarle el puesto a alguien cuando el lateral izquierdo de quinta no esté. Digo lateral izquierdo, volante por izquierda, que es lo que más habitualmente faltan en esos puestos. Entonces decir, no, mirá, el lateral por izquierda de la cuarta está apto para jugar en tercera. El lateral izquierdo de la sexta está apto para jugar en cuarta. Entonces, no modificar el puesto de un jugador si no es necesario. No inventar un puesto para creer que nos estamos organizando de buena manera. Bueno, esto hay que explicárselo a los dirigentes. Esto tiene que estar entendido como proyecto institucional. Este tipo de no modificaciones de puestos, no modificaciones, no alteración por sobre la decisión grupal, institucional, tiene que prevalecer. Por eso insisto que todo esto tiene que ser explicado y tiene que ser entendido lo posible por la mayor cantidad de dirigentes y no tenerle miedo al debate con el dirigente. O sea, permitirle al dirigente entrometerse o intrometerse en las opiniones futbolísticas de este tipo para que nosotros en ese debate le podamos explicar y hacerles ver cuál es la cuestión que nosotros queremos llevar adelante. Y por último, decírselo a los dirigentes para que todos lo sepan cuando uno después enfrenta a los cuerpos técnicos, que lo voy a hablar después, que no tenemos que tener compromisos con nadie, solamente con el club. Parece una premisa poco inteligente, pero es una de las cuestiones más importantes y que yo las he vivido y las he sentido un montón de veces. Nuestro único compromiso es con el club. Así que si el mejor jugador del club tiene que saltar de sexta a primera, salta de sexta a primera. Pasa mucho acá en el interior, pasa mucho acá en los clubes que juegan a nivel local, que las categorías están enfrascadas. La 83 de Gimnasia, no le vayas a sacar un jugador porque era un escándalo. La 84 de Gimnasia, la 73 de Engranaje, no le vayas a sacar al 5 porque el 5 es el mejor jugador y esa categoría va a perder. Si se beneficia el proyecto, si se beneficia el crecimiento institucional del club, se acabó la categoría. Para eso tenemos que desarrollar toda esta cadena de jugadores para que no se sienta tanto. ¿Sí? Entonces, bueno, apoyarse en eso para poder visualizar este tipo de cosas. Espero estar siendo claro, espero que lo puedan entender y que puedan visualizar el concepto general. Paso a la otra cuestión que les quiero contar, que ya esto
sí es más el desarrollo y la estrategia general, ¿sí? El objetivo de darle al plantel profesional la mayor cantidad de jugadores profesionales para generar dos o tres cosas, ¿sí? La principal, trabajar para llegar a esto, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas muy importantes. Trabajar en el día a día desde lo futbolístico, desde la forma de trabajar, desde los puestos al nivel que nosotros queremos llegar. Si nosotros pretendemos que nuestros jugadores sean profesionales o semiprofesionales para el argentino A, el nivel de entrenamiento, el nivel de exigencia, la especificación de puesto, el compromiso hacia el entrenamiento, hacia lo que nosotros le podemos inculcar, tiene que estar basada a ese nivel. No podemos pretender formar jugadores amateur para fútbol profesional. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia? Basado en el club, en el último club que me tocó estar en Engranaje, era diferente, era un club amateur. Entonces nosotros como cuerpo técnico, teníamos que permitirnos licencias de que faltaban a entrenar, de que habían tenido un problema, de que tenían que trabajar en un frigorífico, como sucede mucho acá en Concepción del Uruguay, que los chicos trabajan la mayoría en frigoríficos, llegan muy cansados a entrenar, entonces había que tener esas licencias, pero eran licencias permitidas, bajo un reglamento. Es decir, bueno, no vas a venir, me tenés que avisar. El plantel sabe que tal jugador nos pasó con Sergio Leiva, Pallín Leiva para todos los que lo conocen acá en Concepción y en la zona, trabaja de guardia cárcel y bueno, tenía horarios rotativos, entonces él no podía venir. Pero todo el plantel sabía los días que él no podía venir. Entonces él no perdía su lugar. Y intentábamos hacer trabajos específicos para él los días que estaba, para adaptarlo lo más rápido posible a ese plantel. Entonces a lo que voy, tanto en el semiprofesionalismo como en el amateurismo se puede trabajar seriamente, ordenado y con una prolijidad. Que eso después garantiza claramente un desarrollo. No garantiza ganar nada, ninguna función ni táctica, ni de estricto, ni de libertinaje garantiza ganar. Pero sí nos garantiza un desarrollo y una estrategia para poder lograr el objetivo principal de la institución en este proyecto institucional, de que la mayor cantidad de jugadores genuinos, crecidos en el club, puedan llegar a primera. Entonces eso es lo que empezamos nosotros a transmitirle. Esto ya como coordinador, entrenador de primera que baja línea, director deportivo, pónganle el nombre que quieran. Pero esto es el proyecto en sí, donde están los fundamentos primordiales a nuestro parecer o a mi parecer. Sí, obviamente entrenamientos diarios, en lo posible un entrenador, un profe, un ayudante de campo para cada una de las categorías, ¿sí? No que se repitan en todas. En los clubes más chicos del interior o en algunos lugares que no hay tanta plata para pagar tanto, se pueden combinar, bueno, dos categorías. Yo recomiendo que sean salteadas, no que sean seguidas, para que no esté todo el tiempo el entrenador y el profe trabajando. Poder tener un entrenador de arqueros, ¿sí? No para todas las categorías, pero sí para que puedan tener días selectivos de trabajo. Eso con un arquero del club se puede solucionar. Un ex arquero como nosotros tuvimos la suerte de trabajar con Jorge Herrera, un crack, jugó en primera, jugó en Colón de Santa Fe, de lo mejor que vimos trabajar como entrenador de arquero y obviamente ídolo en el Club Gimnasia de Concepción, Uruguay. Y bueno, él hacía eso, él estaba con la primera 2 o 3 veces por semana cuando su trabajo se lo permitía, y le dábamos un entrenamiento lineal a nuestros arqueros excelente. Y en inferiores poníamos al arquero suplente, al tercer arquero, a que baje en línea en juveniles. Y de esa manera se arma un proyecto a las condiciones de lo que la institución me puede dar. Pero no decir, no, como el club no tiene plata, no busco una solución. Eso son cosas, me parece que nosotros como entrenadores las tenemos que sentir, tenemos que tener pasión para esto, ¿sí? Yo lo escuchaba a Beto el otro día, o lo escuchaba a Pire, a Juan Carlos Pire, yo vi el trabajo que él hizo en Lincoln, y bueno, vos ibas a ese club y te dabas cuenta que había una organización, había un orden, y no era un club millonario, pero había alguien que trajo un proyecto, que lo ordenó, que lo acomodó, que lo amoldó, y que cuando uno entra tenía la sensación de que había esa prolijidad, y claramente le dio resultados. A largo plazo confío en el desarrollo de la estrategia para el resultado final, ¿sí? No son casualidades, sino causalidades. También vamos a proyectar partidos cada 15 días, ¿sí?
Creo que es importantísimo que al nivel local, estoy hablando de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde la competencia interna es poca, es salteada, no es continua y el nivel es variado. Creo que nosotros para un proyecto como el de Gimnasia, un equipo argentino A, es necesario cada 15 días poder meter entre semana partidos amistosos en lo posible, no con los mismos equipos, con equipos de la zona, para un montón de cosas, ¿sí? Para poder hacer cambios tácticos, para darle lugar a aquellos jugadores que no están teniendo continuidad, para poder visualizar las respuestas de aquellos que son titulares los fines de semana, pero durante la semana, como ya sienten esa comodidad, creen estar cómodos, para visualizar los técnicos de cuarta, quinta y sexta, los jugadores que les van a venir, o qué puestos ellos creen que tienen que buscar, ¿sí? O qué le tienen que pedir al entrenador. Che, mirá, veo que el lateral por derecha le está costando la salida, o pasa el ataque pero no tiene buena terminación. Entonces mucho mejor eso, verlo en un partido amistoso donde uno puede estar corrigiendo y no está pensando tanto en el resultado, y le puede dar una intensidad distinta, ¿no? Uno puede encontrar en ciertos jugadores un rol en un partido amistoso. Entonces, y obviamente que no es lo mismo una práctica entre categorías que un partido amistoso contra otro equipo, en lo posible que no nos conozcan. Entonces creo que partidos para aquí cada 15 días son importantísimos que lo tengamos, y lo más importante con los partidos amistosos es que se sostengan en el año, no que sean uno porque dijimos en el proyecto que lo íbamos a hacer y después no lo hacemos más. Tiene que estar sostenido, a mi parecer, durante todo el año. La competencia con la primera división, creo que enfrentarse con la primera división a un alto nivel es importantísimo. Dos cosas importantes. La primera que dijimos, nosotros queremos llevar a la primera jugadores del club bien formados. ¿Dónde los comparamos? En una buena práctica los días miércoles o jueves contra esos jugadores de primera división, ¿sí? Entonces ahí vamos a visualizar realmente a qué nivel están, porque uno por ahí lo ve en su categoría, o acá que la competencia es local y es amateur. Si un club como Gimnasia pretende que tenga sus jugadores al nivel de Argentino A, los tiene que comparar con jugadores de Argentino A. Entonces, esto es lo que yo les decía cuando les hablaba de lo que le presentamos a los dirigentes. Ellos tienen que saber, el técnico que venga, que los días miércoles y jueves para el club, para el desarrollo de esta estrategia institucional, es fundamental y clave el enfrentamiento entre el equipo titular y la cuarta, el equipo suplente y la tercera. Un día traer la quinta para que juegue contra el equipo titular o la reserva. Esos vínculos son fundamentales. Son clave para la visualización del nivel de los jugadores, ¿sí? Vuelvo a repetir, esta es una opinión de un proyecto que nosotros armamos y presentamos en Gimnasia y que no tuvo grandes logros deportivos como campeonatos. Algunos campeonatos locales ganamos, algunos campeonatos de cuarta y tercera también, pero el mayor logro que nosotros con Juan Monge principalmente, que es con quien desarrollamos el proyecto, visualizamos, es un plantel ya hace un par de años. Nosotros tuvimos hace, ya ni me acuerdo, 2009, 2010, 2011, estamos en 2020 y todavía el plantel profesional actual, o sea, pasaron 10 años más, tiene una gran cantidad de jugadores formados en ese proyecto. Entonces esa es la muestra de que se puede, intercambiar entre jugadores que vengan a reforzar el equipo más los jugadores del club que se puedan desarrollar. ¿Sí? Generar una identidad es otra de las cosas que nosotros tenemos que inculcarle a nuestro cuerpo técnico y lo tenemos que transmitir a los jugadores, ¿sí? Que tenga una identidad ya sea para el club, hacia la forma de juego, hacia la responsabilidad con el juego y con el entrenamiento. Esto no hablo del jugador rebelde, el jugador quilombero que te insulta, que no le gustó que lo saques, o que un sábado a la noche se le hizo tarde y no vino al partido o llegó en malas condiciones. Esos son actos de indisciplina por otra cuestión de cosas que nosotros tenemos que abordar. Yo hablo de que los jugadores y los cuerpos técnicos interpreten una misma manera de poder visualizar el desarrollo del jugador, ¿sí? Por eso digo de que tengan esa responsabilidad con el juego y con el entrenamiento, que lo sientan propio, que sientan que el proyecto y la identidad que el club le quiere dar es importante. Muchas veces he escuchado a entrenadores decir, no, porque el club no me da esto, el club no me da lo otro, el club no me compró aquello, el club me debe.
Sí, está bien, es verdad. Nosotros eso a los jugadores, y si soy el coordinador o el director deportivo, no lo puedo estar transmitiendo todo el tiempo. Aparte, uno acepta y está en un lugar y ya está, si yo lo acepté es así. Después discutiré con los dirigentes puertas adentro las cosas que no me gusten o las cosas que siento que están mal o me tendré que ir porque ya las condiciones no estarán dadas. Pero no puedo estar todo el tiempo transmitiendo esto y generando una mala identidad con el club. ¿Sí? Yo creo y confío en que los proyectos son institucionales. En el caso de Gimnasia, que no solo lo hago como, no lo hice como jugador y no lo hice como entrenador, soy hincha, tengo un aprecio, tengo un sentimiento creado, se me haría imposible hablar mal del club. ¿Está claro? Entonces uno tiene que separar al dirigente al club. El dirigente pasa como pasamos los entrenadores, como pasamos los jugadores, y lo que queda es la institución. Entonces tenemos que respetar a la institución. Y esa identidad que nosotros le transmitimos a los jugadores va a perdurar por años. Si la pudimos transmitir y le pudimos llegar al jugador, genial. Como decía el crack de Jorge Bendaki siempre, con que de un plantel de 30 uno agarre la idea, ya me tengo que dar por hecho. Entonces siempre todo lo que nosotros transmitamos como entrenadores o como coordinadores, como director deportivo, es que nosotros tenemos una idea y la tenemos que respetar. ¿Sí? Obviamente que aceptamos críticas, aceptamos enojos, aceptamos debate, pero no podemos dejar de hacerlo porque, no, a este no le digo nada, no le porque quiero ganar el domingo. Tengo un caso especial con un jugador, con un jugador que tuve un zurdo enganche, que me encantaba, que jugaba bárbaro, que lo trajimos en cuarta división. Yo en ese momento era el coordinador y dirigía la cuarta, porque siempre me gustó dirigir chicos de 16, 17, 18 años. Y los sábados se le complicaba, no había manera que venga a entrenar. Entonces, bueno, obviamente los domingos al banco. Lo citaba, él me avisaba, Santi, me dormí, pero le pasó muchas veces. Durante 6 meses le pasó, creo que de 12, 15 partidos le habrá pasado, no sé, 10. Era el mejor jugador, obviamente, que teníamos, el enganche del equipo, me hacía jugar el equipo todo. ¿A qué voy con este ejemplo? Nosotros no lo poníamos de titular, era suplente. Y quedaba fuera del plantel. Los días que no me avisó, directamente quedaba fuera. Obviamente, la cuarta de Gimnasia ese año no salió campeona. No salió campeona. Y tengo la seguridad, o creo, que si yo lo hubiera puesto, él hubiera sido campeón. Bueno, después de esos 6 meses, claramente él entendió, a base de charlas, a base de un montón de acciones que nosotros hicimos con él, y que el club hizo con él, una contención, un montón de cosas, hoy está en el plantel de primera, ¿sí? Y durante muchos años fue la figura del equipo de Gimnasia a nivel local. Esos son logros mucho más importantes que una medalla que yo me cuelgue cuando termina el torneo. Entonces, ahí es donde yo hablo del proyecto deportivo institucional, ¿sí? Eso es un proyecto deportivo institucional llevado a cabo. Y por eso necesitamos la presencia del dirigente para visualizar este tipo de cosas. No que solamente vaya el domingo y que vea que la cuarta perdió. Claro, la cuarta perdió por esto, porque hay otras cuestiones que son muchísimo más importantes a veces que, eh, que ganar un partido o ganar un campeonato. ¿Sí? Y bueno, para ir terminando, las formas de entrenamiento me gusta que sean grupales, que sean abiertas, obviamente no filas de jugadores esperando, enfocarlo siempre al mejoramiento individual y grupal, hacer mucho hincapié en los perfiles, hacer mucho hincapié en la técnica individual, cosa que yo no tuve, hacer mucho hincapié en el entrenamiento físico en las pretemporadas. Tengo ejemplos de tres chicos que durante las pretemporadas con Marcelo Herling y con Paola Yaquemén, una nutricionista de la hostia acá en Concepción del Uruguay, lo que hicimos fue hacer un trabajo específico con ellos durante 2 años. En todos los cortes de pretemporada, ese mes ellos seguían entrenando con el profe y con la nutricionista para su mejoramiento físico. En 2 años fue abismal el crecimiento que tuvieron, la mejora que tuvieron. Yo los necesitaba rápido en primera, los puse con 16 a los dos. Bueno, los voy a nombrar, no pasa nada, Maxi Suárez y Matías Pinto. Los dos chicos tenían una velocidad, una dinámica para el Argentino A, que en ese momento estaba cambiando a hacer un juego más dinámico, más veloz. Ellos nos daban eso. Por ahí físicamente les costaba, tácticamente también, porque no venía con una preparación anterior. Pero claro, no nos quedamos con eso, con que no se puede y los desechamos. Los preparamos para que puedan hacerlo. Nos tomamos el trabajo durante 2 años en las pretemporadas,
antes de la pretemporada para trabajarles eso, nutricionalmente y físicamente, ¿sí? Tener un buen colegio de médicos, o sea, una buena atención médica creo que es importantísimo, tener un buen kinesiólogo. Yo tuve la suerte de trabajar con Rulo Montañana y con Goyo Echeverri, Goyo de los más crack kinesiólogos de la zona, en una persona totalmente preparada, modernizada, que entiende el trabajo del entrenador y del profe, no solo te revisa el jugador para ponerle electro, no sé, la lucecita roja, le digo yo, sino que hace un trabajo específico. Son todas cuestiones que nosotros las tenemos que tener. También lo hicimos en un club amateur como Engranaje, ¿sí? El club se preocupó, los dirigentes interesados en la mejora se preocuparon por conseguir 2 kinesiólogos y teníamos en un club amateur de la ciudad atención kinesiológica para nuestros jugadores, algo que no se ve, y eso es un proyecto institucional, eso no dependía de nosotros, pero sí ellos aceptaron el proyecto que nosotros les dimos y que querían llevar adelante, ¿sí? Bueno, hay un montón de funciones que nos encanta que se trabajen por puesto, entrenamiento grupal, de equipo, táctico, pero por puesto. Tiene que estar especializado. No sirve de nada que nuestros técnicos estén con la carpetita, que es importante que la carpeta exista, ¿sí? Pero tienen que tener mayor trabajo en campo que con la carpeta. La carpeta es una planificación bárbara. Empiezo a entrenar, hay que estar en campo, hay que ser efusivo, hay que transmitir esa buena onda. Me parece que es fundamental que eso se transmita, ¿sí? Y bueno, el entrenamiento táctico, obviamente el recurso humano. Bueno, nada, un poco la idea era esa, contarles un poco eso, y ahora empiezo a ver un poco las preguntas, ¿sí? Para empezar a responderle lo que tengan en esta... me extendí un poquito, Diego, me fui a casi, bueno, no sé, 45 minutos. Bueno, podía haber seguido, ojo, podía haber seguido. Voy a empezar a responder las preguntas. El proyecto hay que adaptarlo, Javi Pérez. El contexto social en el cual está esa institución, rodearse de personas de perfil. Claro, sí, Javi, totalmente. Yo creo que es fundamental que cuando uno está en un proyecto deportivo, en este caso el fútbol institucional, tiene que saber el contexto en el cual convive. En mi caso, me pasó en gimnasio, o nos pasó con Juan. Perdón, voy a tomar agua. Que la función principal nuestra ya estaba, o sea, el contexto nuestro ya era sabido. El club sabía quién éramos nosotros sabíamos quién era el club, a qué apuntaba, qué era lo que quería, qué era lo que buscaba, qué era lo que le faltaba. Todas esas cuestiones me parece que son fundamentales. Enrique Bolgarelli me pregunta, ¿los dirigentes deben escuchar, apoyar y sostener a los entrenadores? Sí, es fundamental. Habitualmente no sucede, esa es la realidad. Pero yo, ¿saben qué? Confío mucho en la manera que uno lo puede transmitir y en la manera que uno le puede llegar. Hay que ser inteligente, no hay que quedarse solamente con el día a día, hay que buscar y hay que encontrar hay que encontrar algunas cuestiones principalmente de abordaje, o sea, buscar a los dirigentes que nosotros podamos llegarle, o sea, no hablar con todos, hablar con cualquiera, hay que hablar con los que uno cree que puede realmente llegarle de alguna manera, ¿sí? Me parece que eso es importante. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Néstor Herrera Pérez. Este debería ser el sentido de las competencias de promoción, Argentino A y B, la promoción de sus técnicos, preparadores y sobre todo de sus futbolistas. Sí, acá en el contexto de Concepción del Uruguay y la zona, la verdad que el fútbol vive mucho del fútbol local. No hay una competencia provincial que podría haber por la cercanía de las ciudades. Hay un torneo regionalito que clasifican uno o dos equipos, pero es muy corta. Es por fase, o sea, se arman triangulares. Podría haber una competencia mayor. Y el Argentino A tiene el inconveniente que está en el medio. No es profesional, pero tampoco puede ser amateur. Entonces,
la formación de esos jugadores queda medio en el medio. Por eso la estrategia está basada mucho en el entrenamiento con el equipo profesional, Néstor, porque creo que ahí es donde nosotros podemos comparar. No tenemos una reserva como Juventud Unida le pasó a Nacional B o Patronato actualmente jugando AFA, que ellos pueden ver los jugadores al nivel realmente que los quieren llevar. Nosotros acá desde este lugar se hace bastante complicado. Pablito dice, muy bien el proyecto juvenil, de manera de llevarlo a cabo. Sí, lo hice muy por arriba, Palo. O sea, la idea es tratar de transmitirle una experiencia que nosotros tuvimos acá, que yo tuve, y que dio algunos resultados. Obviamente no resultados siempre en lo deportivo, pero sí que le quedó al club algo. Siempre he intentado eso, que donde estuve, dejar algo. O sea, creo que es importantísimo. Cuando nos fuimos del Club Engranaje, que hicimos un trabajo de 3 años espectacular, emocionante por la gente con la cual trabajamos en el club, los padres, los colaboradores, los utileros, los dirigentes a la par. Es un club que yo les decía, vos te quedas quieto, ahí te pinta, te ponen, te echan porlan, es impresionante lo que ha crecido. 5 canchas de entrenamiento de nivel argentino A, iluminación, torneo de infantiles para promover, o sea, nada, o sea, todo lo que un club amateur puede tener, ese club lo tiene. Y el día que nos fuimos, repentinamente, un jugador de 18 años, que jugaba en la tercera, nosotros dirigíamos con Juan Monge primera y tercera, Palo, y este chico, cuando nos despedimos, dijo, él, 18 años, había chicos de 40, no, pidió un aplauso por la enseñanza que le habíamos dado. No, y no era uno de los jugadores que más jugaba, tenía algunos problemas, y lo ayudamos. Entonces, ahí empecé a visualizar que el proyecto claramente no es solo deportivo, y que la función social de los entrenadores con todo tipo de cosas es clave. Lo que conté de Beto en el inicio de la charla, que se pasó 6 horas en la clínica, en la San Camilo, ahí en Ángel Gallardo, cuando me operé de los cruzados con Roberto Avanzi, no era necesario que Beto lo haga, o que Miguel Cito haya estado como estuvo, o que iba 3 horas antes del entrenamiento a entrenar solamente conmigo en el Porbe. Son cuestiones de vocación. A mí me apasiona la vocación. Me molesta mucho el entrenador que llega 2 minutos antes. Me molesta mucho cuando no visualizan lo que el club necesita y visualizan el ganar. No sé para qué, porque no te dan nada por ganar. Todos damos la vuelta y terminamos en el mismo lugar. Entonces esas cuestiones me parece que son claves. Y que las tenemos que visualizar, ¿no? Liliana Verano, tener en cuenta los proyectos deportivos, la idiosincrasia de un club, por sus características barriales o por su forma de jugar. Ricardo Ferro de Junín. Sí, yo interpreto la filosofía. Me pasó en el Club Engranaje, buena pregunta. En el Club Engranaje cuando me llamaron a mí primero a charlar para ver si quería estar en el proyecto, lo primero que les pregunté fue eso. Si el club tenía una filosofía de juego. O sea, si era un club que le gustaba tener la pelota, si era un club que le gustaba el buen trato, si era un club que quería ganar y que quería que en primera salgamos campeones, si no le importaba la formación de jugadores inferiores. Bueno, claramente ellos me fueron a buscar a mí y el proyecto porque ya lo habían visto en Gimnasia y sabían lo que habíamos hecho. Entonces fue un poco más fácil. Pero sí, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. El contexto barrial, obvio. Me pasó esto como experiencia, así que valoro tu pregunta, Ricardo. Cuando nos fuimos a Engranaje, nosotros solíamos hacer entrenamiento en otros lugares de la ciudad. Concepción de Uruguay tiene una playa de río hermosa, la más grande de Sudamérica, la más linda, obvio. Y nos planteaban vamos a entrenar a la playa para hacer arena. De 40 jugadores, que entre primera, tercera y cuarta iban 22. ¿Qué habrá pasado? Al otro día entrenábamos en el club, otra vez los 40. Al otro día entrenábamos íbamos a otro lugar, hay un lugar acá que se llama El Faro, que hay unas pendientes, bueno, 22 jugadores de 40. Bueno, hicimos un análisis, preguntamos qué pasaba, y claro, los chicos del barrio que juegan en el club
no iban a ir hasta allá. O sea, entrenan en el club. Así que a partir de eso no lo hicimos más. O sea, las veces que lo hicimos de otra manera, lo programamos, les planteamos llevarlos. Pero sí, obviamente, como dice acá Ricardo, nos tuvimos que adaptar a la realidad, a la realidad barrial. Eh, Profesionalismo. Néstor también me dice, punto tocar el anhelo del profesionalismo, decíamos llegar, pero no debemos confundir la diferencia de conocer el nivel en el cual trabajamos. Bien, sí, es verdad. La problemática de los clubes del interior. Todos trabajan y hay que buscar un horario de acuerdo a la mayoría. El horario es verdad. El horario es un problema. Nosotros qué hicimos, en gimnasia qué hicimos, adaptamos los horarios a los planteles que eran semiprofesionales, entrenaban a la mañana, cuando venían habituados a entrenar siempre de tarde por una comodidad, nosotros de mañana, el plantel profesional de mañana, para desagotar la cantidad de gente en el club para los lugares para entrenar a la tarde, obviamente favoreciendo el desarrollo institucional. La mayor comodidad para nosotros, para mí no, pero para la mayoría era entrenar de tarde. Pero sabíamos que lo menos perjudicado era trabajar de mañana. Obviamente que un cambio trae un problema y bueno, esos problemas había que ir solucionándolo. Pero yo creo que los horarios es un problema y lo manejamos de esa manera. En Engranaje nos pasó y nos adaptamos, terminábamos entrenando a veces 10 y media, 11 de la noche en invierno con escarcha en los hombros. Pero bueno, había que adaptarse a lo que el club necesitaba y nosotros intentamos hacerlo de esa manera. Así que sí, claramente es un inconveniente. Bueno, estoy buscando un par de preguntas más. Bien, me voy para abajo. A ver. Bueno, gracias Beto que hayas entendido. Después voy a contar una anécdota de Beto, no puedo no contarla, Beto, la tengo que contar. ¿Vos irías de DT, de manager? Y yo, acá me pregunta Ángel Malmerdo, bueno. Gracias Ángel por la pregunta. Obviamente que iría. De DT o de manager, de cualquiera de las dos cosas iría a cualquier lado. ¿Sí? Hoy la realidad socioeconómica y familiar no es la habitual o la de cuando inicié, pero claramente que iría. ¿Tienen un seguimiento especial para los jugadores juveniles? Gerardo desde Viedma. Sí, lo que hacíamos acá a nivel local y a nivel zonal, como no teníamos la posibilidad de tener una persona que se ocupe, teníamos contactos en cada uno de los lugares que nos ayudaban y nos daban nombres y los íbamos a ver. Hemos tenido jugadores de Maciá, que es un pueblo acá cerca, hemos tenido jugadores de Villaguay, hemos tenido jugadores de Colón, de San José. Sí, lo hacíamos de esa manera. Y después lo que hacíamos mucho, que nos daba mucho resultado en todas las categorías, yo les entrego a cada uno de los entrenadores un book de planificación, un libro de planificación, donde están los objetivos, donde tienen todo anotado, donde les pido una planilla de presente para evitar excusas. Siempre me gusta que todo esté escrito y cada uno de los informes que yo hago en los clubes lo hago por escrito, más allá que la mayoría de las veces lo tiran en un cajón. Es interesante que esté. Entonces el día que te dicen, no Santiago, pero vos no me avisaste, bueno, yo agarro el librito y le digo, mirá, acá te avisé y te expliqué que iba a pasar esto, que iba a suceder lo otro. Entonces bueno, ahí se acaban las excusas, ¿no? Y sí, lo que hacíamos, te decía, en esos books de cada uno de los partidos, los técnicos de las categorías tenían un apartado del equipo rival, el cual tenían que poner nombre y apellido, y si han detectado en alguno de los puestos algún jugador interesante, marcármelo. Entonces íbamos haciendo un registro de eso para poder hacer un seguimiento. En Engranaje lo que hice fue algo parecido, adaptado al amateurismo con nuestros propios jugadores. ¿Sí? Entonces nosotros lo que le decíamos a los técnicos era, bueno, vos tenés un plantel de 22, 23, de cada partido decime qué jugador tuviste destacado. O mirá el partido de la categoría siguiente para poder visualizar
poder visualizar ese jugador. Entonces, que lo podamos volver a visualizar nosotros en un llamado entre semanas. ¿Sí? Eso hacíamos en Engranaje. O sea, vos lo viste al 3 de la cuarta, vos dirigís la tercera. Bueno, el miércoles decíle al 3 de la cuarta que venga a entrenar con nosotros. Y ahí lo visualizábamos. Entonces ahí combinábamos esto de buscar jugadores. Bueno, la búsqueda era interna, ¿sí? La hacíamos de manera entre nosotros. En Gimnasia hacíamos esto que te decía. Con algunos referentes en algunos lugares de las ciudades cercanas o de los pueblos cercanos, y a nivel local con el seguimiento de los propios entrenadores. Luis, me siento identificado. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Hola, Maxi, querido. Cacho Córdoba. Hacen charlas algunos días de la semana de los técnicos vecinos inferiores. Sí, hacíamos charlas. Sí, habíamos planteado una por semana, se tornó medio aburrida. Como que ya la gente, los chicos ya estaban medio agotados. Recordemos que no eran profesionales, no vivían de esto. Repito lo que dije al inicio de la charla. Esto es un proyecto para un club semi-amateur, como es Gimnasia de Concepción de Uruguay, o amateur como el club Engranaje en los cuales trabajé. Esto llevado a Argentino Junior, Vélez, o sea, clubes profesionales, que yo puedo estar todo el día en el club y los entrenadores pueden estar todo el día en el club y viven solo de esto. Meto charla todos los días. Tengo mucho contacto con el Club Lanús. Eso es una cuestión que no les dije, que en la estrategia, porque esta es una estrategia anterior, yo lo que busqué siempre es hacer conexiones entre el club semi-amateur y buscar emparejarme con uno superior. En el caso de Gimnasia lo intenté hacer con el Club Lanús por una relación que tengo con el club, que me parece que es ideal para evitar representantes que te llevan a los chicos a los 13, a los 14, a los 15 a probar a todos lados. Entonces nosotros como club tenemos un convenio marco legal, con todo firmado como corresponde, cómo son los beneficios para nuestro club en caso que ese jugador se vaya y se venda, cómo son los beneficios para el chico, todo lo que corresponda, todo firmado para cortar con eso. Y aparte, para hacer un llamador en la zona. Si Engranaje lo tiene hecho, pero anteriormente que yo llegue, con el Club Central, Rosario Central, entonces claramente un llamador. Los chicos saben que desde ahí pueden saltar al Club Rosario Central, desde Engranaje a Rosario Central. Entonces, eso la dirigencia de Engranaje usó la inteligencia y lo tiene como nexo. Así que me parece que es importante que existan ese tipo de convenios, y a los clubes de primera y de Nacional B les recontra sirve porque es un ahorro enorme de un montón de cuestiones para ellos. Daniel Castillo, conociendo plenamente tus conceptos, coincido plenamente, perdón, con tu concepto de trabajar con proyectos a largo plazo. Bien, un abrazo. A ver qué más. ¿Cuál es el nivel de competencia y cantidad de partidos juegan por año los jugadores de la liga local? A nivel local, nosotros somos más o menos, debe haber, no te quiero mentir, pero deben ser 16, 18 partidos por año que juegan en primera. Pero el gran problema está en inferiores, se suspenden muchísimo los partidos inferiores por lluvia, porque se necesita que juegue la primera, se suspende inferiores. Ese es un gran problema que tenemos a nivel local, y hay veces que pasan los chicos 2 o 3 meses sin jugar, y la realidad que es algo grave, que cuesta ordenarlo, ¿viste? Beto. Gente trabajando en captación de futbolistas. No tenemos gente trabajando en eso, Beto, no la tenemos. O sea, cuando yo estuve no la teníamos y lo manejábamos como expliqué, ya lo respondí. No hablaste de una situación bastante habitual en el fútbol amateur y juvenil, cuando los padres de los jugadores se interponen y traen sus problemas. Sí, Enrique, es real. Yo lo que siempre intenté hacer es no dar importancia a ese tipo de situaciones, porque si uno hace un porcentual de cuántos problemas yo tuve con padres, no llega al 1%, ¿sí? No llega al 1%, por lo menos acá. La mayoría de los padres de los chicos con los cuales yo trabajé no tuve grandes problemas.
Entonces, si yo le voy a dar importancia al 1% y estoy perdiendo energía en un montón de otras cosas. Lo que sí hago, en caso de que alguien quiera hablar algo, siempre le digo a los entrenadores que ellos vengan a hablar conmigo. Yo era el coordinador y dirigía, y yo lo resuelvo con los padres. No lo expongo al entrenador a tener que hablar con los padres. Y yo intento explicar al padre la situación que él cree y explicarle los por qué, mostrarle los por qué, en lo posible mostrarle con papeles, pero lo primero que hago es restarle importancia, ¿sí? Tratar de buscar que el padre entienda que nosotros estamos formando un jugador de fútbol, hasta en el fútbol amateur. Entonces yo no me puedo detener en un montón de otras cuestiones. Y sí valoro que el chico pueda tener la llegada directa con nosotros, que el chico aprenda de chico a comunicarse. Ahora con los grupos de WhatsApp me sucedía mucho que se cita por WhatsApp. Yo no lo permitía. Yo no permitía las citaciones por WhatsApp. Lo que sí hacía por WhatsApp era en caso que llovió, no pudimos entrenar o alguno me avisó que no venía, me avisaba. Pero las citaciones las hago en persona, ¿sí? Porque muchas veces se descansa, no voy, entonces me citan por WhatsApp. No, si no viniste, no estás citado. Es una manera de hacerles ver. Y la otra que sucede, ponerle acá en Concepción de Uruguay mucho, es lo de los delegados. No, el delegado va a citar. Yo creo que el delegado está para otra función que es fundamental y es muy importante, pero el delegado no puede estar citando jugadores. La citación la tiene que hacer el entrenador con los jugadores. A partir de los 12, 13 años, los chicos tienen que manejarse directo con el entrenador y tienen que aprender y generarle, uno como entrenador, que el chico tenga la confianza para venir a decirme, che Santi, ¿por qué no juego? ¿Por qué no me toca estar citado? ¿Por qué voy al banco? Y eso lo generamos nosotros desde el diálogo, desde conocer a cada uno de los jugadores. Hay jugadores que se van a animar y jugadores que no. Bueno, el que no se anima hay que ver por qué, hay que trabajar eso, pero desde los jugadores. Siempre todo pensado en los jugadores, ¿sí? Los padres, el que tenga alguna duda y quiera saber algo, lo escuchamos, lo hablamos, pero le resto importancia. Siempre pensando en esto que dije, que es el 1% a veces del total. Entonces la energía tiene que estar enfocada. Bueno, gracias Pablito Girao, un abrazo grande Pablo. Bien, el Cali Pérez. Lo digo por ejemplo académico, competencia, disciplina. Algunos de los puntos son irreversibles. Competencia y disciplina. La competencia bien llevada es espectacular. La competencia mal llevada yo creo que es perjudicial. Entonces si nosotros tenemos una buena competencia y generamos una buena competencia, creo que es importante que se pueda hacer. Y la disciplina, yo creo que hay que saber empujarla. La disciplina extrema, de cuestiones extremas, hay que saber abordarla. La más sencilla, siempre lo pensé así, ante una disciplina es echar a alguien. Si no, vos hiciste esto mal, te echo. Y yo creo y confío en buscarle soluciones internas y de conocimiento interno de la situación para poder resolverla. Obviamente que si se intentó varias cosas y no se pudo, no quedará otra. Pero sí, siempre creo que hay que intentar visualizar el problema para poder detectarlo. Bueno, 1:08, ya me excedí a lo que Pablito lo que Diego me había pedido. Nada, les agradezco profundamente la atención. Para mí es un orgullo y es muy lindo poder hablar de fútbol, esto que tanto me apasiona. Y poder hacerlo desde este lugar para entrenadores, desde Tau, que está buscando poder estar en la Asociación de Técnicos Argentinos. Creo que está muy bueno y es muy importante que lo podamos lograr. Un abrazo grande para Beto. La anécdota era que Beto solía fumar mucho, creo que ya no fuma más. Y estábamos en Ecuador, en Quito, él me había llevado a jugar. Y bueno, le invitamos a comer a casa con Laura, con mi señora. Y a Lali obviamente no le interesaba que Beto fume. Así que Beto se fue hasta la puerta. Ahí en la puerta del departamento se sentó, brazo afuera.
y fumaba y estaba en la reunión desde el departamento. Así que bueno, no la quería dejar de contar. Bueno, abrazo grande para todos. Muchas gracias y un abrazo Germán Domínguez, un profe acá, técnico local espectacular también. Abrazo y gracias a todos y a disposición para lo que necesiten, para lo que quieran. La verdad que estuvo muy bueno. Un abrazo grande para todos.